razas extraterrestres, que en su momento, en su tiempo, pues nos implantaron una serie de genes, sufrimos una serie de perturbaciones o de cambios genéticos, y entonces ahora lo que están haciendo es un seguimiento de esas implantaciones, de esas mutaciones genéticas que hicieron en un tiempo remoto, por ejemplo, y quieren saber cómo evolucionamos. Para eso quizás pues necesitan aducir, someternos a unos reconocimientos médicos exhaustivos. Esa podría ser una primera causa. Otra, pues si pensamos que al igual que nosotros, y en esto quiero incidir, con estos animales inferiores entre comillas, o sea, me refiero a ratas, cobayas, todo tipo de simios, pues hacemos experimentos, incluso con ellos, como sabéis, como todos sabemos, pues investigamos vacunas que luego serán introducidas en la raza humana. Si pensamos que eso es así, ¿por qué no podemos pensar que existen entidades más evolucionadas que nosotros, o sea, razas extraterrestres o intraterrestres, ojo, más evolucionadas que nosotros, y que nosotros simplemente para ellas somos algo así como cobayas, como conejillos de indias o simios? Entonces lo que quieren saber, lo que quieren es probar pues una serie de vacunas, de fármacos, y para ello necesitan experimentar con nosotros. Es un poco duro, ya lo digo aquí, pero ¿por qué no? ¿Por qué no se puede pensar que lo mismo, exactamente lo mismo que nosotros hacemos con esas razas inferiores a nosotros, repito que inferiores entre comillas, puede ser eso, que estas razas más evolucionadas experimenten con nosotros, intenten conseguir algo de nosotros? Nosotros servimos de cobayas, de verdaderos conejillos de indias para ellas. Pero si en realidad son mucho más superiores de lo que en principio podemos ser nosotros, ¿no lo tendría mucho más fácil visionando nuestro comportamiento, nuestra forma de convivir, etcétera, etcétera? Yo creo que hay una casuística grandísima. Hay razas, a las razas para todas. Pero cuando se dice, o sea, para todos, cuando se dice más evolucionada, me refiero a más evolucionadas tecnológicamente. A nivel ético, a nivel moral, pues es posible que su evolución no sea tan considerable. Entonces yo creo que para algunas razas por lo menos sí que necesitan experimentar con nosotros, sí que nosotros podemos ser verdaderos conejillos de indias, verdaderas cobayas para ellos. ¿Coincidimos en eso, Luis y Pedro? Yo quisiera poner un poco la puntadita, vamos a poner los pies en el suelo, vamos a rigorizar un poco las palabras, porque yo creo que debemos de exponer un punto y otro punto. La parte donde creo que en el fondo todo el mundo creemos en la existencia de ovnis, de seres extraterrestres, y la parte de que esto es una hipótesis, porque sí, realmente están ahí, los hemos visto, la NASA ha aceptado la vida extraterrestre, y bueno, pues ¿quién no ha visto algo raro en el cielo? Bien, eso por una parte, y por otra parte debemos de ver que nosotros nos movemos sobre informes, sobre datos que nos cuentan testigos oculares, sobre investigadores que se han preocupado de introducirse en los temas muy puntualmente, sobre formas de naves que se han visto, sobre los expedientes X que se han descatalogado por parte de la Armada, sobre, no sé, muchos datos que han estado ocultos. Bien, son datos reales, son datos verídicos porque se han comprobado, si no, no se estarían exponiendo aquí. Pero digo que también debemos de ser lo suficientemente cautos como para no dejarnos imbuir, no dejarnos llevar por la preocupación de que nos puedan chupar esos extraterrestres, chupar entre comillas y bien grandes. Porque nosotros tenemos, bueno, pues nuestra humilde protección, nuestra humilde creencia, y por supuesto no debemos de dejarnos influenciar por estar atemorizados en que un día una nave venga y lance un rayo y nos chupe. Porque, vuelvo a decir, que nos movemos en un mundo de hipótesis. Y esto está por demostrar, se ha visto, se han cogido testigos. Yo he hablado con testigos, tenemos un testigo muy cercano y muy amigo nuestro que no ha podido venir por desgracia, se emplazará para otro programa porque puede ser muy interesante. Y bueno, pues lo tenemos ahí, se ha comprobado, hemos hecho exámenes sobre las personas, sobre los objetos, sobre los árboles cercanos, incluso donde se ha producido esa abducción, esa supuesta abducción, ese supuesto aterrizaje. Bien, está ahí, pero no por ello ni debemos de creer a pie juntillas, ni tampoco debemos de dejarnos sofronizar por el hecho de que algún día podemos ser abducidos. ¿Quién sabe? Yo lo planteo. Yo querría recordar nuestra historia.
cuando hablamos de abducciones, ¿por qué llega una nave de otro planeta, viene aquí y coge a alguien y se lo lleva? Y después lo devuelve. Vamos a recordar la historia. Siempre se tiene noticias de que después lo devuelven. Sí, después lo devuelven. Siempre. Sí. Ojo, desconocemos. Está el caso de Francisco Atienza, que es tremendamente interesante, y luego lo puedo contar, que es interesante y además a mí me llama mucho la atención. Bueno, pero pensemos un poco en nuestra historia. Cristóbal Colón fue a América y vio a los indios y se quedó sorprendido y se trajo 3 o 4 aquí para enseñarlos a los reyes católicos. Luego los devolvió, pero los trajo aquí y era un viaje de meses o de años. Sí. Entonces estos señores vienen aquí, nos ven a nosotros. Estoy, por supuesto, planteando esa hipótesis de que sean seres extraterrestres. En fin, nosotros tenemos bastantes evidencias. Vienen aquí, nos ven a nosotros, ven una cosa rara y nos cogen y se nos llevan, no a su planeta, sino a su nave, donde nos hacen un montón de exámenes, ven la biología, la fisiología, las características nuestras, e incluso hacen algunos experimentos para mejorarnos, porque en esa ética interplanetaria existe una razón fundamental de no causar nunca daño a nadie, y algo que yo quiero insistir muchísimo aquí, algo que no se va a alterar nunca, no sé si lo he dicho ya en un programa de estos, pero lo repetiré infinidad de veces. A nivel interplanetario, nunca se alterará algo que Dios no puede alterar. Parece una herejía decir que Dios lo puede hacer todo. Dios no puede alterar el libre albedrío por la sencilla razón de que Él se ha impuesto esa norma y Él, por tanto, no incumple una norma suya. El libre albedrío nuestro no lo van a alterar. Por lo tanto, tienen que hacernos venir, visitarnos, en todo caso recogernos y después devolvernos para que sigamos viviendo en nuestro planeta. Y en algunos casos, posiblemente, que ahí tengo yo un planteamiento que luego podemos hablar de él, para hacernos algún bien. Pero bueno, esto es el primer planteamiento de las abducciones. Queda ahí ya claro que si he puesto el ejemplo de que fuimos a América y que nos trajimos unos indios. Bueno, el segundo, esto se ha venido produciendo y intensificándose en los últimos años de una forma tremenda. ¿No será que quieren ya hacer una manifestación y están mentalizando a una serie de personas para que acepten su presencia y que no resulte tan traumática esa presencia, tan traumática como es después de ver la película Independence Day y algunas películas que se han hecho? La gente está asustada, un ovni, qué miedo, ¿verdad? Un extraterrestre, pánico. No, que se empiece a aceptar el hecho de que están aquí, que vienen a visitarnos y que no tengamos miedo. Que no ocurra, también vuelvo a recordar, con los indios, con Cristóbal Colón, se asustaron cuando lo vieron. Luego fueron, le reverenciaron como si fueran dioses. Pero bueno, esos son los indios. Pero yo que conozco África, los africanos, la zona de Ghana, la zona de Costa de Marfil, todas estas cosas, cuando llegaron por primera vez los europeos, lo primero que decían, estaban asustadísimos, veían unos hombres sin piel. Fijaos bien en el detalle. Hombres sin piel. Porque claro, ellos creían que la piel era negra. Nunca habían visto un blanco. Se asustaron, se tamborizaron ante nosotros. Si hubiéramos sido más prudentes, si ocurriera hoy en día la colonización africana, hoy en día seríamos mucho más prudentes en acercarnos a ellos y mostrarnos con precaución para no traumatizarles, porque ellos tuvieron un trauma tremendo y durante muchos años, muchos siglos, han estado supeditados a la reverencia del hombre sin piel. Queda bastante clara la cosa. Clarísima del todo. Pero se establecen dos diferencias, la que decía Paco y la que tú decías. Tú planteas de que aquí siempre viene a hacer el bien. Sin embargo, Paco decía que servimos como cobayas. Insisto, si me dejas, vamos a ver, existen aquí muchas razas, pensamos que no solamente hay una, hay que ser realistas. Yo soy bastante realista, ¿no? Y creo que aquí no solamente están ahora, sino que siempre han estado. Esto para mí es una verdad como un templo. Incluso cuando decimos extraterrestre, yo digo, vamos a ver, ¿realmente son extraterrestres? Si están aquí desde siempre, a lo mejor resulta que nosotros somos más extraterrestres que ellos. Pasa que tienen medios de locomoción, tienen naves y están aquí, están en Orión, están en Sirio, están donde quieren. Entonces, ¿realmente son ellos los extraterrestres o somos nosotros? Esta vida aquí la han implantado ellos. ¿Realmente la Tierra no será un planeta experimental? Luego hago la siguiente reflexión.
Si es cierto que los extraterrestres siempre han estado aquí en nuestro planeta, para mí las abducciones han existido, existen y existirán. Las intenciones, que era lo que tú preguntabas antes, eso para mí es el tema más importante. Vamos a ver, ¿por qué abducen a la gente? Yo creo que todo bueno, Luis, no va a ser. No creo yo que todas las razas sean o tengan nuestra lógica o tengan una ética, una moral igual que la nuestra. Ya sabemos que sobre lógicas no hay nada escrito. Dentro de su lógica, dentro de su ética, puede estar perfectamente cogernos, abducirnos, someternos a unas pruebas, a unas vejaciones, a unas mutaciones genéticas, a experiencias ginecológicas, a cruces, a hibridaciones, etcétera, etcétera. Entonces yo insisto en eso. Vamos a ver, si el hombre humano con su racionalidad, somos tan racionales, cogemos a simios, experimentamos con ellos, con fármacos, vacunas, etcétera, etcétera, y somos racionales, somos éticos, somos morales, ¿qué hay de raro, qué hay de extraño en pensar que algunas razas extraterrestres vienen aquí y hacen 3/4 de lo mismo con nosotros? O sea, nosotros somos para ellos cobayas en el buen sentido. Puede ser que intenten mejorar la raza en algunas ocasiones. Otras veces puede ser que simplemente abduzcan a la gente por curiosidad, porque quieren saber nuestro sistema vascular, cómo son nuestros riñones, nuestro hígado, etcétera, etcétera. Tendrán curiosidades. O sea que en esos casos seremos simplemente cobayas para ellos. En el buen sentido de la palabra, pero seremos cobayas para ellos. O sea que yo pienso, como siempre se dice, de todo hay en la viña del Señor. Tú estás muy influido por las teorías buenas, de regulares, malas. Salvador Frisedo. No, esto no es Salvador Frisedo. Ten en cuenta, Luis, de una cosa. Yo no sé tú, pero yo llevo algo así como 20 años practicando la Ouija y otros fenómenos, no solamente Ouija. Y no te hablo a veces de lo que leo. Yo lo que leo puedo coincidir o no puedo coincidir. Yo te hablo de mis experiencias, de lo que yo he podido constatar, sacar, y entonces pues me he hecho más o menos una visión de la jugada. Creo que tengo una visión de la jugada. Y lo mismo que te digo, que no creo que todo sea negativo, por supuesto que no. Pienso que hay mucho positivo, pero ojo, creo que de todo hay en esta viña del Señor. Hay que hilar muy fino y creo que es así. Hemos intentado en alguna que otra ocasión, esta es la primera vez que tocamos el tema de la abducción, y hemos intentado concretamente traer a algunos de los abducidos que en Alicante existen, que en la provincia de Alicante dicen que existen, se dan ellos por abducidos. No lo hemos conseguido. Hasta el momento no lo hemos conseguido. Pero sí que existen documentos más que suficientes para poder saber qué comportamiento tiene un abducido después de haber sido, y permítanseme la expresión, liberado. ¿Qué comportamiento tienen a partir de ese momento? ¿Quién me responde? Pues parece ser, me cojo la palabra, no. Parece ser que una de las características que se dan es el olvido. No recuerdan el fenómeno, no recuerdan el detalle. Incluso ha habido casos donde ni siquiera recuerdan el propio avistamiento, que es anterior a la abducción, evidentemente. ¿Y dónde está la constancia de que han sido abducidos? Pues ahí está la cosa, que con el paso del tiempo, bueno, no en todos los casos, en otros casos hasta han llegado a recordar la abducción, como el caso, por ejemplo, de Sixto Paz, donde incluso nos decía que había estado hasta en otros planetas de nuestro sistema solar, más concretamente en algunas de sus lunas, concreto en Ganímedes. Entonces, bueno, pues parece ser que no todo el mundo recuerda. Alguien puede al pasar el tiempo darse cuenta, hombre, pues yo en tal fecha vi un ovni y tras ese avistamiento pues sufrí una abducción, y bueno, el tiempo te lo va sacando, ¿no? Se han dado casos donde el tiempo desvela estos misterios, estos recuerdos inolvidados que, bueno, están ahí, no se han borrado. Y después hay otro aspecto muy importante sobre la investigación en el fenómeno de abducción, que es la hipnosis. Mediante la hipnosis se extrae el contenido después de un avistamiento de qué es lo que ha ocurrido. Por ejemplo, una persona que haya sufrido un avistamiento, generalmente siempre se le practica una hipnosis en una buena investigación. Un buen investigador de campo realiza una hipnosis después de que haya sucedido un avistamiento al afectado, ¿no? Entonces se le van sacando todos los datos, pelos y detalles que se ha podido observar. Eso se coteja con la realidad, y según los comunicados de las torres de control más cercanas y tal y cual, que siempre lo ocultan hasta que no pasan 5 o 6 años, que después desclasifican ese
ese dato o ese expediente, bueno, pues por lo menos te dicen, sí, ha habido algún tipo de cosa extraña, ha habido alguna modificación, ha habido un fenómeno meteorológico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces todo eso se coteja y de ahí es de donde se extrae la información. Entonces se podría decir, y concretando, que la persona que sufre una abducción generalmente no es consciente de que ha sido abducido, secuestro o como se le quiera llamar. Después, con el tiempo, puede ser que se le despierte eso y poco a poco vaya recordando. O bien, con técnicas como por ejemplo la hipnosis, bueno, pues se le vaya sacando toda aquella información que tenía guardada dentro de su inconsciente, de su mente, y bueno, pues no la recuerda por causa natural, ¿no? Sí. Entonces ahí es donde se le extraen toda la información. Esto generalmente lo realizan psicólogos y personas expertas en la hipnosis, y por eso tenemos el veredicto real o que ha sido simplemente una imaginación o... Sin citar nombres, porque hay que guardar la intimidad de cada uno, sí que tenemos relación con alguno de los abducidos, y vayamos a casos muy concretos. De aquellas personas que conocemos abducidas, ¿qué cuentan? Yo tengo amistades con varios abducidos y además que no hay reparo en decir sus nombres. Miguel Herrero, se puede decir perfectamente Miguel Herrero. Pero de todas maneras respetemos la intimidad de cada uno. Ojalá, no, pero quiero decir, porque es amigo, y cuando me pidió mi sobrina que quería llevarlo al programa de televisión de Antena 3, llamé a Miguel, oye Miguel, sí, y le hice un gran programa, porque además contó las cosas con toda espontaneidad y con toda sinceridad. Otro que no puedo decir que fuera amigo, que además es un hombre que se ocultó tremendamente, pero al final ya se supo bastante quién era, fue el conocido Julio F. La F esa no quería él que se conociera, un señor universitario que vivió la experiencia, se la contó a José Luis, a Jordán Peña, y luego salió en un congreso que hubo en Madrid, salió su voz y él salió oculto, que no quería que le reconocieran. Claro, el temor ese que existe, y me parece muy lógico, temor que nosotros no tenemos, de que le llamen loco. Nosotros, como ya somos locos oficiales, pues no pasa nada. Pero Julio, nadie tenía trato con él y tal, y yo tuve la gran oportunidad en Barcelona, en un congreso, pues los conferenciantes nos reunimos y estuve cenando con él. Bueno, estaba allí. Y dije, ¿por qué te ocultas? Y mira, porque me da mucha vergüenza que la gente diga que soy un chalao y contar las cosas. Pero él me lo contó tal como lo había contado infinidad de veces, en el congreso lo ha contado muchas veces y el libro se ha explicado. Y es lo mismo que Miguel Herrero. Son personas que han vivido la experiencia, y es una experiencia tremenda, y coinciden un montón de datos todos ellos. Soy muy amigo de Próspera Muñoz, que ha vivido una experiencia de estas, pero quizá el caso más espectacular, de ese no soy amigo, y además ha fallecido, es el de Brasil, de Antonio Villas Boas, que hizo el amor con una extraterrestre. Claro, esto es una cosa... Pero eso fue más consciente, de alguna forma. ¿Cómo? Que el caso de Villas Boas fue más consciente, él se dio cuenta. Bueno, es que en todos los casos de abducidos son conscientes hasta que entran a la nave. Exacto. Luego tiene una pérdida de tiempo. Eso es muy curioso. Pero bueno, lo que también tenemos que advertir es que aquí estamos planteando las cosas de una forma que siempre se plantean erróneamente. Decimos los extraterrestres, lo mismo que decimos los turistas, son todos muy simpáticos, son todos muy antipáticos. No, los turistas... Y son todos altos, son todos bajos. Vienen turistas bajitos, vienen turistas guapísimas, vienen turistas viejísimos y encantadores, simpáticos, lo que sea, pero vienen de todas clases. Vienen de Francia, de Inglaterra, de Alemania, de un montón de sitios. Entonces, hablamos de extraterrestres. Si en nuestro planeta somos 150 países donde tenemos posibilidad de recibir turistas, imaginaos la de miles de millones de planetas que hay con posibilidades de vida y con posibilidades de una técnica mucho más avanzada que puedan venir. Yo me acuerdo que un día Juanjo Benítez me decía, mira Luis, yo he contado 1034 razas distintas. Pues si has tenido paciencia, muchacho, pero yo las tengo catalogadas. Un día te voy a mandar la lista de las razas, las distintas razas. Y evidentemente todos sabemos que hay muchísimas razas, que estamos siendo visitados por muchísimas razas. Lo que pasa es que, claro, conglomeramos todo, lo generalizamos. Los extraterrestres, ha habido abducciones que han sido maléficas. Por supuesto. Estoy defendiendo, pero que han sido maléficas hasta cierto punto, porque claro, unos esquemas del mal nuestros quizá no sean los de otros planetas. El tema es excesivamente complejo para simplificarlo y para generalizar, diciendo los abducidos. No, el caso de abducción de Miguel Herrero
Fue un caso típico que Miguel salió brillante de eso y lo cuenta con toda tranquilidad, con toda desfachatez, ante las cámaras de televisión, en congresos, donde sea. Y el de Julio Fernández, pues no lo quiere contar el chico y se ha muerto llevándoselo a la tumba. Bueno, lo contó perfectamente, ¿verdad? Pero sin dar la cara. Bien, podemos ir a conocer esas historias, aunque sea brevemente, por favor. Yo quisiera, sobre todo por empezar a posicionar más todavía a nuestros espectadores. Venga. Yo Paco. puedo contar un caso. He estudiado algunos casos de personas abducidas, hilando con lo que tú decías antes. Para mí tienen las siguientes características, y esto creo que es una cosa fundamental. En primer lugar, son personas que tienen una pérdida de tiempo. Esto ya se ha dicho aquí, es una cosa fundamental. En segundo lugar, son personas Perdón, aclaremos, ¿qué quiere decir tienen una pérdida de tiempo? Una pérdida de tiempo. Un lapsus mental. Bueno, es que, por ejemplo, uno de los casos, para que se vea un caso concreto, es un señor que estaba regando por la noche a las 3 de la madrugada y entonces estaba llenando un bancal. Entonces ese señor sabe perfectamente el tiempo que tardaba su bancal en llenarse. Vio una luz y para él esa luz estuvo algo así como unos minutos. Luego resulta que cuando esa luz se marchó, observó que ese bancal ya estaba lleno de agua. Con lo cual lo que para él habían sido unos minutos, resulta que como mínimo esa luz estuvo con él 20 minutos, que era el tiempo en llenarse ese bancal. Por eso digo yo que generalmente los abducidos tienen una pérdida de tiempo, que a lo mejor ellos en ese momento no se dan cuenta, pero luego hilando cabos, recordando lo que han sufrido, se dan cuenta que efectivamente hay una pérdida de tiempo. Después, son personas que por edad general tienen alguna marca en la cabeza, en el brazo, de haber sido auscultadas, examinadas, sometidas a algún examen médico. Después también son personas que en un momento determinado han notado como sus facultades paranormales se acentuaban. Este caso de esta persona que yo digo, pues inmediatamente empezó a encontrar pozos de agua. Actualmente es curandero, se ha desarrollado esa facultad. Y luego hay una cosa que también quería decir en los casos de las personas abducidas, y es que en su testimonio por regla general, siempre dicen algo que pierden credibilidad. Me explico. Si por ejemplo nos están diciendo que han sido llevados al interior de una nave sofisticada, donde apenas se ven mandos, con una luz increíble, que no saben de dónde sale, etcétera, etcétera, luego dicen alguna cosita que estropean eso. A lo mejor dicen, y salió un señor con un martillo y machacó un clavo. Bueno, ¿cómo que dentro de una nave tan sumamente sofisticada, con esa tecnología punta, va a salir un señor con un martillo machacando un clavo? O sea, parece ser como si los extraterrestres, de que estamos hablando aquí, para que esa persona cuando recordara y contara su caso perdiera credibilidad, la sometieran a algún proceso para que cuenten alguna pequeña cosa que pierdan, o sea, que resten credibilidad. De todas formas, yo quisiera también hacer un pequeño inciso. En la hipnosis sabemos que hay una serie de filtraciones que, bueno, pues pueden dar lugar a esas elucubraciones mentales que el inconsciente genera. Es decir, si yo ahora estoy aquí reunido y a mí me realizan una hipnosis, yo olvido este hecho, y a mí después me realizan una hipnosis para sonsacarme este hecho, probablemente yo diga que aquí hay una mesa con una serie de copas con una serie de personas. Pero yo también puedo decir que aquí yo tenía un bolígrafo, porque puedo haberlo mezclado con un contenido psicológico olvidado por mí. O sea, puedo decir que aquí tenía un bolígrafo y no es real. Sin embargo, lo que sí que es real es el contexto y la iniciativa, pero es capaz de elucubrar y de imaginar cosas. Eso hay que puntualizarlo. La hipnosis es certera hasta cierto punto. Después, además de la hipnosis, es donde entra la labor de investigación por parte del psicoanalista o el psicólogo que está estudiando el caso, que recopilando todos los informes de ese caso, de esa abducción, de ese secuestro, bueno, pues es donde se puede decir, bueno, pues este caso es real, fue así, eliminamos este trozo que no ha sido cotejado con la realidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que tiene cierta mano ancha, la hipnosis, vamos. Yo quisiera pedirle a nuestro realizador Javier Pastor que recuperaba esa imagen que acabamos de ver hace unos instantes de un abducido del que perfectamente se le ven restos, pues no sé, si de una operación, si de una investigación, no lo sé. A ver si es posible que recuperemos. Ahí está. ¿Eso se suele dar con mucha frecuencia?
Yo creo que es sí. poco frecuente. Es poco frecuente. Un médico francés que también quiso ocultar su nombre, se le ha conocido como Doctor X, pues vivió una experiencia de este tipo, y hay muchos casos, sobre todo en Sudamérica, hay muchos casos de abducciones con ciertas huellas, que dejan huellas. Lo que ocurre es que quizá viendo... Tengamos en cuenta que el fenómeno de abducción, el primer caso que se conoce, data de 1961. El matrimonio Barnard y Betty Hill, en Norteamérica. Y bueno, ellos tardaron meses en atreverse a contar la experiencia. Por lo demás, no eran conscientes de la experiencia, ellos no fueron conscientes, simplemente pararon el coche, vieron las luces y Barnard, que era negro, ella era blanca, se acercó a ver qué eran aquellas luces, y Betty, cuando vio que tardaba un poco, salió y vente, cogió el coche, lo movió porque lo tenía mal aparcado, lo movió y dijo, Barnard, ven para aquí, y regresaron, y luego empezaron a notar una serie de síntomas extraños, reacciones raras, algo que les pasaba, ¿qué nos pasa? Fueron a un psiquiatra, y al final, por medio de hipnosis, se descubrió lo que habían vivido en aquella experiencia. Claro, ellos estaban extrañadísimos porque el tiempo, tenían el problema del tiempo, que es lo que siempre pasa en las abducciones. Y debo advertir una cosa, es muy probable, pero tremendamente probable, que cualquiera de nosotros o cualquiera de los televidentes haya vivido una abducción y no lo sepamos nunca, porque han conseguido bloquear nuestra mente. E incluso mediante una hipnosis no se conseguirá sacar a flote, porque la técnica del bloqueo mental han conseguido un avance tremendo en esto, y la hipnosis no saca. E incluso llego a decir más, aquellas personas que han sido sometidas a hipnosis y han contado su experiencia, no la han contado toda, porque hay partes de la experiencia que han sido más profundamente insertadas en su mente y que no pueden sacarla ni siquiera con hipnosis. Simplemente son reacciones íntimas. Y llego a pensar todavía algo más. Imaginemos que una persona es abducida, como tantas personas pueden haber sido abducidas, cualquiera de ustedes, y no tengan ningún temor, han podido ser abducidos, no ha pasado nada, siguen viviendo normalmente. Pero una teoría que hay que está basada en unos conocimientos que no puedo explicar de dónde vienen, pero que son muy coherentes. Una persona es abducida, entonces la somete a toda clase de pruebas, de todo tipo, y se dan cuenta de que esa persona está empezando a desarrollar, por ejemplo, un cáncer que se le manifestará dentro de 30 años. Una persona joven, 20 años, es abducida. El cáncer, claro, nosotros en nuestra tecnología, el cáncer, cuando hay unos síntomas, pero cuando la tecnología esté más avanzada se podrá detectar el cáncer con años de anticipación. Y estos señores lo detectan, imaginemos, lo detectan con 50 años de anticipación. Este señor, dentro de 50 años, o de 40 o de 30, va a desarrollar un cáncer. Pues vamos a quitarle estas células que pueden desarrollar el cáncer y se lo evitamos. Esa persona nunca sabrá que ha sido abducida, nunca sabrá que ha sido investigada, nunca sabrá que le han erradicado un cáncer y estará la mar de contenta porque yo estoy la mar de sano, nunca he tenido un cáncer, no he tenido ninguna enfermedad. Le han quitado 3 o 4 potenciales enfermedades que tenía insertas en su cuerpo, en su organismo, que todos las podemos tener, quizá genéticamente o como sea. Esto probablemente se está produciendo con mayor frecuencia de la que imaginamos. Lo que pasa es que, claro, se producen 100 abducciones al año en el mundo, pues 100 personas que no lo saben, no lo manifiestan y no lo dirán nunca. Y si fuera así, Luis, ¿por qué solo 100 y no miles y miles? Si lo tienen muy fácil. Bueno, porque quizá no vengan tantos. Pero lo pueden hacer. Bueno, si lo que tratan es de mejorar la raza humana, eso también es un planteamiento. En fin, no creo que vengan a mejorar nuestro, insertan en nuestra raza como nosotros hemos vivido. Pero sí que planteas que pueden curar. Bueno, bien. Pueden curar. Lo que sí es evidente, y yo de eso tengo unas constancias absolutas, testimonios muy fidedignos, es de que no nos van a ayudar directamente. Indirectamente sí. Yo he dicho el número de 100, por decir un número, puedo decir 3 o 5.000. De todas formas, yo quiero ahí apuntar algo. Ayudar. ¿Hasta qué punto? En primer lugar, yo creo que
vamos a comenzar desde una rotación. Las personas en el mundo, me imagino que muchas habrán sido testigos de un avistamiento, ovni o un objeto, como bien dice la palabra, volador, que no saben lo que es. Otra cosa sería un vehículo extraterrestre. Bien, un ovni. Y eso que, fíjate, puede ser un ovni, aquello que estoy viendo en el cielo, puede serlo. Bien, puede serlo. Ahora, ¿cuántas se atreven a contar ese hecho? Muy pocas. Muy pocas porque hoy en día aquí en España se les puede tomar por loco. Quizás a lo mejor en Estados Unidos o en Europa quizás se abrieran un poquito más. Aquí en España se les puede tomar por loco. Después, ¿cuántas de esas personas que han visto eso, ese avistamiento, y que en teoría puedan haber sufrido eso que nosotros llamamos abducción, ese secuestro, cuántas personas pueden haberlo sufrido? ¿Un número? Bien. ¿Y cuántas personas han sufrido ese tipo de manifestaciones, cambios en su sistema físico, cambios hormonales incluso? Puede ser que hayan. Debe de haber un gran número. ¿Y cuántas personas han sufrido a causa de esas abducciones? Porque tenemos un caso que se dio en Argentina, donde un señor y su esposa, bueno, pues iban en el coche y vieron unas luces en el cielo. Me imagino que tendréis conocimiento de este caso. El hombre sale asustado del vehículo, fíjate, y la mujer, aterrorizada, cogió el coche y se marchó. Y dejó al hombre solo. Volvió al poco tiempo y encontraron al hombre seccionado en dos y con todas las venas de su cuerpo extraídas. ¿Quién había hecho esto? ¿Son buenos? ¿Tienen buenas intenciones? Yo por eso antes, hilando... Después se vieron a estos, bueno, hubo un avistamiento certificado por testigos oculares donde decían que habían visto un aterrizaje de una nave que yo tengo una de las fotografías donde se obtuvo esta nave, una nave así, una supuesta nave. Siempre nos movemos en un mundo de hipótesis, como tú decías antes, Luis. Es un mundo de hipótesis. Vemos la nave y delante vemos un pequeño ser, pequeñito y cabezón, como se les suele llamar, macrocéfalos, y que son los malos. Entonces, ¿hasta qué punto nos benefician esos...? No hagas preguntas, Pedro. Contéstalas tú mismo. Porque vamos a decir aquí claramente quién es Pedro. Pedro es extraterrestre. Y, oye, lo está ocultando. No, yo, hilando con lo que decía Pedro Amorós, pues pienso que sí, es lo que he dicho antes, que de todo tiene que haber en la viña del Señor, ¿no? Tú bien antes lo estabas comentando, Luis, son muchísimas las razas que nos visitan. Entonces, entre tantas razas, no creo yo que la lógica de todas sea, y la ética y la moral, tengan que ser exactamente esas las nuestras. Además, nosotros, ya sabes tú muy bien, Luis, lo que hacemos. Quería comentar también lo que antes tú estabas preguntando, Paco. Exactamente es que, vamos a ver, yo lo que pienso sobre el tema este es que si son extraterrestres y vienen aquí hasta nosotros, realmente, ¿qué es lo que buscan? ¿Qué es lo que buscan? Porque hay algunas personas abducidas que dicen que les han implantado un microchip en la cabeza. Entonces es algo así como si esos extraterrestres quisieran hacerle un seguimiento a esa persona. ¿Un seguimiento para qué? ¿Qué intentan sacar de esa persona? ¿Por qué ese seguimiento? Eso también es un dato bastante asiduo en las personas abducidas. El que piensan que tienen algo, o en el cuello, o en la cabeza, algún pequeño microchip, de forma que estos extraterrestres la están siguiendo, le están haciendo un seguimiento. Pero eso es fácil de descubrir, si existe o no existe. Sí, ¿no? Actualmente ya se ha descubierto, como dice Pedro, parece ser que algunas personas le han sacado ese pequeño microchip, que ellos pensaban que lo tenían ahí. Entonces, eso es lo que yo me estoy preguntando ahora. ¿Ese microchip para qué? ¿Ese seguimiento para qué? ¿Realmente no será para mejorar la raza? Yo ahí discrepo con Luis, en el buen sentido de la palabra, de que sí, de que la gran mayoría de las razas estas sí que intentan mejorar nuestra raza, Luis. Yo creo que sí. Yo creo que esos cambios genéticos, si nuestra ingeniería genética, Luis, actualmente digamos que está en punta, es una ingeniería genética punta, ¿por qué no vamos a pensar que estas razas extraterrestres, que están mucho más evolucionadas que nosotros, nos están implantando, nos están cambiando algún tipo de gen para mejorar nuestra raza? De todas formas, Paco... Pero en definitiva, nadie nos ha preguntado si nosotros queremos que mejore la raza, ¿no? Nunca nos preguntan nada, Paco. Ellos simplemente experimentan con nosotros. Te he dicho antes que pienso que somos cobayas, pasa que en el buen sentido de la palabra, ellos experimentan con nosotros y mejoran la raza.
Yo quiero hacer Sí. un inciso. No serán, y creo no mojarme mucho, no será que están jugando con nosotros, pero ya no los extraterrestres, sino los propios gobiernos de las naciones, porque nos están negando la existencia de vida extraterrestre y que vivan seres en otros planetas es evidente hoy en día para cualquier persona que tenga, yo creo, un poco de visión en el espacio, creo que se puede dar cuenta de que la vida es posible en cualquier punto del universo, ya no en nuestro sistema solar solamente, en cualquier punto es tan grande que es posible. Bien, si nosotros tomamos eso como base, ¿cómo no vamos a tener ningún dato de existencia? Si vemos cuál es la composición de, por ejemplo, una estrella que es Betelgeuse, que está a miles de millones de años luz de aquí, y no sabemos que pueda habernos llegado alguna emisión de radio de cualquier sitio. Yo de verdad creo que nos están negando pues un montón de cosas. Tenemos la película Independence Day. Bien, en la película Independence Day creo que el motor de esa película es la base aérea 51, que en realidad no existe, ¿no? Bueno, pues sí que existe. Yo he visto fotografías y he podido leer el informe que ha hecho uno de los científicos que trabajaban en esa base, diciendo que allí tenían 9 supuestos platillos volantes. Eso es lo que él cuenta. Lo contó en una televisión, una cadena de televisiones en Estados Unidos, en Florida, y bueno, pues eso dijo. Tenían 9 de ellos. Y él vio cómo se metía dentro de ellos y pudo ver hasta mobiliario, según él decía. ¿Esto es real? Digo yo, ¿nos estarán ocultando la verdad de las cosas? ¿Estarán jugando con nosotros pero los verdaderos gobiernos? Digo yo. O sea, yo lo planteo así, entre nosotros, para que, yo creo, abrirlo un poco a la opinión pública. ¿Estarán jugando con nosotros esos gobiernos y diciéndonos que sí, abducciones y tal? Yo creo que realmente ellos son muchos más conscientes que nosotros. Es un poco fuerte viajar miles de millones de kilómetros para jugar con nosotros. Yo creo que sí. En todo caso, que tengan un interés científico en nosotros. Interés que puede redundar en su propio beneficio porque quizá nosotros aportemos algo. Yo me refiero a los informes de humo que han sido tremendamente ilustrativos y que no los he nombrado casi nunca, y 2 datos que sería conveniente decir. Uno de ellos es cuando hablamos de que nos incrusten algunos beneficios, que nos aclaren. Tú has dicho, bueno, ¿por qué no vienen más? ¿Por qué no aclaran? No pueden intervenir en nuestra evolución porque nos causaría mayor daño, y esto tenemos evidencia en las civilizaciones africanas y sudamericanas. Hemos llegado allí, les hemos incrustado nuestra cultura, nuestra civilización, y han aprendido a beber vino, a beber whisky, a beber coñac, a fumar y a hacer mangancias como les hemos enseñado. Y siguen viviendo. Y viven, pero bueno, no, miremos. ¿Qué quieres decir? África, No hay ni un solo país de África que viva. ¿Pero qué quieres decir? ¿Que les interesa mucho la pureza del ser humano? Ellos, los extraterrestres, Sí. lo que no quieren es alterar nuestra vida, quieren que nosotros vivamos el proceso evolutivo lentamente. En todo caso, están incrustando en nosotros algunos pequeños conocimientos para impulsar un poco más ese proceso evolutivo. Yo me acuerdo de una carta que tengo que me la dirigieron a mí, los de humo, sea quien sean, los de humo, la cual me decían casi textualmente: usted se preguntará por qué no aportamos